Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que es la fe, porque sin fe nada es imposible. En Hebreos 11:1 dice y habla sobre la fe, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó un testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitectura y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieses estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, Moisés,
Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tenieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozó de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. En el libro de San Mateo 17:20 habla acerca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: por nuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oraciones y ayuno. ¿Qué nos hace entender aquí? Que la fe no nomás se da así por sí sola, sino con oraciones y ayuno vas a salir de tus problemas y de tus aflicciones, porque solamente así lo dice la Biblia. Otra manera que nos habla la Biblia, amigos y amigas, en el libro de Romanos 10:17 nos habla así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Cada que alguien está escuchando la palabra de Dios, como en esta hora, aquellos que están escuchando la palabra, de allí también viene la fe, así como en nuestras oraciones y en nuestros ayunos. Y cuando creemos en Dios somos más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan en bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Grandes son las palabras que nuestro Señor nos da. Y que cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a creer y a tener más fe y más certeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que va a hacer. Y a pesar de eso, lo estamos hablando desde cuando, que lo que importa es creer en Él sin importar las cosas materiales, porque a veces pedimos y realmente no lo necesitamos. Lo único que nos debe de importar es nuestra salvación. Mientras tanto, Dios conoce el corazón de cada uno y Él nos recompensará sin haberse perdido las cosas, porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él ve realmente quién se lo merece y quién no. Espero que haya servido de agrado esto que yo hoy les compartí y que sobre todo lo pongan en práctica, no palabra del hombre, sino palabra de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría y el conocimiento. Y que Dios les bendiga y que les guarde de una manera especial, y sobre todo les pido que compartan este video y que se suscriban para hacer más y para que alcanzar sobre todo, que es lo que más importa, las almas perdidas. Hasta